Hola chicos, en el video de hoy hablaremos sobre fundamentos y principios básicos de primeros auxilios, protocolo de manejo ante diferentes tipos de emergencias, el protocolo ATLS, vendajes e inmovilizaciones y traslado de pacientes. Así que no te lo pierdas, empezamos. Se clasifican en base a la magnitud de la problemática en dos tipos. Primeros auxilios emergentes, que implican la atención de situaciones en las que existe peligro vital para el accidentado. Tal es el caso de paro cardiorrespiratorio, asfixia, shock, hemorragias y envenenamiento, y primeros auxilios no emergentes en los que no existe un peligro de gran magnitud. Algunos ejemplos de esta atención pueden ser dolor abdominal, una fractura de brazo, entre otros. Los objetivos de los primeros auxilios son la conservación de la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación, así como asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Ahora veamos los principios básicos de los primeros auxilios. El principio número 1 es mantener la calma actuando de manera rápida. Se debe mantener una actitud de tranquilidad ante el paciente con el propósito de brindarle confianza tanto a él como a las personas que se encuentran cercanas y que fueron testigos del incidente. Número 2. Llamar a los servicios de emergencia. Es necesario que se activen los servicios de emergencia ante situaciones como la pérdida de conciencia del paciente, dificultad para respirar, presencia de dolor en el pecho o abdomen, hemorragias abundantes, convulsiones, posibles intoxicaciones, así como otras de gravedad. 3. Evaluar la situación. Es de gran importancia que se realice un análisis rápido y general de la situación y del lugar donde ocurrió el incidente, de manera que se identifiquen las posibles fuentes de peligro, tal es el caso de amenazas de derrumbe, rupturas de canales de gas o de agua, la presencia de fuego, etc. 4. Examinar al lesionado. Es de suma relevancia que se identifique si la persona presenta signos vitales, si es que está consciente, si presenta alguna herida expuesta, sangra, etc. 5. No hacer más de lo indispensable. No se debe mover al paciente hasta conocer cuál es su estado general y haberle proporcionado todos los cuidados necesarios. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que resulta inminente la movilización. Número 6. Mantener la temperatura corporal del herido. Esto implica no proporcionarle un calor excesivo ni que se encuentre a temperaturas bajas. 7. Tranquilizar a la víctima. Se debe transmitir tranquilidad para evitar que entre en pánico y aumente el riesgo de desenlace fatal. 8. No se debe dejar sola a la víctima. Debemos asegurarnos en todo momento de sus signos vitales y evitar que ésta sufra cualquier otro tipo de accidente. 9. No administrarles medicamentos. Se debe esperar a que llegue el personal médico profesional y que éste sea el que decida qué medicamento se le debe dar al accidentado. Es importante considerar que para actuar ante situaciones de emergencias es necesario seguir las premisas PAS: proteger, avisar y socorrer. Veamos cada una de estas partes. Proteger. Se debe proteger al paciente al mismo tiempo que se asegura el lugar de los hechos, con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o se agraven los ya ocurridos. Es conveniente que se asegure la zona del incidente mediante señalización. Avisar. Se debe avisar a los equipos de socorro, autoridades o al personal médico por el medio más rápido posible, para que apoyen a la atención de la víctima o enfermo. Es importante que se llame al personal correspondiente, indicando el lugar o localización del incidente, tipo de accidente, número aproximado de heridos, estado de las lesiones de los heridos, si se conocen, y circunstancias o peligros que puedan agravar la situación. Luego de conocer esto, veamos cómo se debe actuar ante una situación de emergencia. En este video podemos ver cómo una persona sufre un traumatismo practicando artes marciales. Luego de examinar a la persona y ver que está inconsciente, debemos proteger a la víctima al mismo tiempo que aseguramos el lugar. Posteriormente, avisamos al personal médico lo más rápido posible, indicando el lugar y los detalles del accidente. Mientras esperamos los servicios de salud, socorremos a la víctima. Luego de examinar sus signos vitales y comprobar que no tiene pulso y no sale aire por la nariz ni por la boca, podemos decir que se encuentra en paro cardiorrespiratorio, por lo que procedemos a iniciar el RCP o reanimación cardiopulmonar. Al ser un adulto debemos realizar 30 compresiones torácicas por 2 respiraciones de rescate. Se coloca la parte inferior de la palma de la mano base sobre el centro del pecho de la persona. Colocamos la otra mano encima de esta entrecruzando los dedos. Se deben mantener los codos estirados y colocar nuestros hombros directamente encima de nuestras manos. Presionamos el pecho hacia abajo al menos 2 pulgadas, usando todo el peso de nuestro cuerpo.
Luego de realizadas las 30 compresiones, debemos abrir las vías aéreas con una hipertensión del cuello para realizar las respiraciones. Las respiraciones de rescate pueden ser boca a boca o boca a nariz. Luego de proporcionada la primera respiración, observamos si se eleva el pecho. Si lo hace, proporcionamos la segunda respiración. Si el pecho no se eleva, corregimos la hipertensión del cuello y realizamos la segunda respiración. 30 compresiones del pecho, seguidas de 2 respiraciones de rescate, se consideran como un ciclo. Debemos tener cuidado de no proporcionar demasiadas respiraciones o de respirar con demasiada fuerza. Se debe continuar haciendo RCP hasta que haya señales de movimiento o hasta que llegue el personal médico de emergencia. Licenciado Denis Raza y compañeros, reciban un cordial saludo del estudiante de nivelación salud de Itan Raza. El tema que voy a dar a tratar es el protocolo de manejo ante diferentes tipos de emergencia. Y el tipo de emergencia que yo voy a interpretar es la luxación de tobillo. El objetivo general a tratar es saber lo que debemos hacer en caso de tener una emergencia ante una luxación de tobillo. Aprendamos sobre esta lesión. Es uno de los traumas más frecuentes en las articulaciones hoy en día y es cuando dos huesos se separan de su punto de unión y en ocasiones estos impactos llegan a ser tan graves que las articulaciones se desplazan o se salen de su sitio, causando un fuerte dolor e incluso la rotura o el rompimiento de ligamentos. A este tipo de trauma se le conoce como luxación de tobillo. Una luxación de tobillo es una lesión que puede ser provocada al momento de realizar cualquier movimiento que cause inestabilidad en las extremidades inferiores de una persona, ya sea porque hizo un mal movimiento haciendo algún deporte en un gimnasio o porque pisó sin darse cuenta una superficie inestable. Es importante mencionar que en una luxación hay una división permanente entre las dos partes que componen la articulación y por ende se produce una separación en los extremos de los huesos, y que para el caso del tobillo se da entre la tibia y el estrálamo. Debido a que estos traumas pueden ser ocasionados por diferentes factores y actividades, existen distintas formas de categorizarlos. Esta clasificación va a depender de la causa que se le haya producido, de la forma en cómo se dio la lesión y del tiempo de su evolución. Las luxaciones en el tobillo pueden producirse por diferentes tipos de motivos. Sin embargo, las más comunes llegan a ser la luxación por traumatismo. Se provocan al ejecutar alguna actividad deportiva o por sufrir un accidente que ocasiona la separación de la articulación. También la luxación por tracción muscular es la lesión que ocurre por realizar movimientos inadecuados, bruscos o violentos como pisar mal. La luxación espontánea sucede cuando la persona posee debilidad en sus articulaciones. También la luxación congénita se produce en la etapa fetal o por una alteración en la elasticidad articular al nacer. Y por último, la luxación reincidente, llamada también recidivante, cuando hay una lesión previa no tratada o curada, porque la herida de los ligamentos no ha sido tratada y hay posibilidad de presentar nuevas luxaciones. ¿Cuáles son los síntomas de una luxación de tobillo? El primer síntoma que se da a sentir es el dolor intenso en la zona del pie y la tibia.
Además hay una sensación de desgarro y desprendimiento. Aunque el dolor puede disminuir por los minutos, se vuelve a activar una vez que intente mover el tobillo o el pie. Esta lesión llega a causar inflamación, limitación de articulaciones, incapacidad para mover el pie o para apoyarlo, deformidad articular en la zona afectada y sangre dentro de la cavidad articular. Depende de cómo se haya producido la luxación, se verá afectada la zona. ¿Cuáles son los síntomas de una luxación de tobillo? El primer síntoma que se da a conocer es el dolor intenso en la zona del pie y la tibia. Además de que hay una sensación de desgarro y desprendimiento. Aunque el dolor puede disminuir con los minutos, se vuelve a activar una vez que intente mover el tobillo o el pie. Esta lesión llega a causar inflamación, limitación articular, incapacidad para apoyar el pie, deformidad articular o de la zona afectada. Sangre también se produce sangre dentro de la cavidad articular y depende de cómo se haya producido la luxación, se verá afectada la zona. Por lo general, una luxación de tobillo es mucho más dolorosa que la fractura de un hueso y por lo tanto se requiere atención médica inmediata. ¿Qué hacer en caso de tener un accidente por luxación por un movimiento brusco? Se tiene que actuar con rapidez pero con calma, no mover al herido, trasladarlo con cuidado, disminuir la inflamación y hematoma al aplicar hielo, inmovilizar la articulación. Se podría entablillar con material que haya en la casa o vendar. No dar de beber, comer o medicar al paciente, tranquilizar al herido, hacer solo lo imprescindible y también llamar al 911 o llevar al paciente a un especialista. A continuación voy a interpretar lo que se podría hacer en este tipo de emergencia. Mi pie, por favorita, a mí me duele mi pie. Tranquila. A ver, Levántese. el pie, no soporto. No siente el piecito, tranquila. Me duele el pie, ayúdame, por favor. Quédese aquí, tranquila. Ay, qué dolor, me duele el pie, me duele la pierna. Déjeme levantarle el tobillo, ¿ok? Ay, por favor, me duele mucho, me duele. Déjeme buscar alguna cosa para Ya apúrese, dejarle el apúrese. tobillo quieto. Déjame, busco hielo, lo pongo aquí en la toallita y te lo pongo en el tobillo, ¿ok? Apúrese, por favor, apúrese. Espérame un ratito, ¿ok? Se me está hinchando el pie. Ya. Te voy a poner este hielito aquí para que se te deshinche un poquito el tobillo y de ahí proceder a entablillarte, ¿ok? Ya. Solo esperarme un ratito a que se baje un poquito la inflamación. Sáqueme la zapatilla porque no soporto el dolor. Despacito. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer ahora? Déjame arrancar un pedazo de cartón para entablillarte, ¿ok? Ya. A ver. Déjame levantar tu tobillo un poquito para acomodar bien el cartón y hacerte un tipo tablilla para sostener y proceder a vendarte, ¿ok? Ya está bien.
déjame vendarte para después de hacerte la venda que se te sostenga un poquito más el tobillo, ¿ok? ¿Y para qué sirve que me lo vendes? Para que se sostenga tu tobillo y no te duela tanto como te estaba doliendo ahorita. ¿Y no me puedes darte a tomar algo porque no aguanto el dolor? No podría darte de tomar nada porque es malo darle de tomar algo a alguna persona que está fracturada o con una lesión. ¿Y me vas a dejar así o vas a llamar a alguien más? No, después de hacerte el vendaje, ya mismo te voy a llevar a un profesional para que te vea el tobillo y te lo revise bien. Ya, mijo, gracias. Y este es el procedimiento que se tendría que hacer en caso de una luxación de tobillo o que se fracture el tobillo. Y gracias. Los vendajes. Un vendaje consiste en envolver una parte del cuerpo que está lesionada por diversos motivos con paños de lino o de lana unidas entre sí y colocadas en un orden racional, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo lesionadas. En primeros auxilios se usan especialmente en casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. Existen algunos diferentes tipos de vendajes, los cuales son blando contentivo, compresivo, rígido, circular, en espiral, en 8, espiga. Un ejemplo de vendaje tenemos al vendaje de hombro, en donde le pedí a mi sobrino que coloque su brazo derecho a un lado y su brazo izquierdo con la palma toparemos el pectoral izquierdo. Comenzaremos dando 2 vueltas con la venda por todo su pecho. Seguido de eso, pasaremos por delante del brazo extendido, llevándolo por debajo del codo y subiendo hasta el hombro. Y asimismo lo volveremos a traer en diagonal desde donde hemos comenzado, y así vamos repitiendo hasta que se acabe la venda. Como siguiente ejemplo tenemos un vendaje de mano, en donde empezaremos colocando la venda desde la parte final de la muñeca en diagonal hacia el espacio que existe entre nuestro dedo pulgar y el dedo índice. De esa forma volveremos hacia el final de la muñeca y vamos envolviendo una parte de nuestro antebrazo, en donde repetiremos varias vueltas hasta que se acabe la venda, asimismo en forma diagonal hacia el espacio del pulgar y el índice hasta la parte final de la muñeca. Vendaje de codo. En este ejercicio pediré a mi hermano que coloque su brazo izquierdo en 90 grados. Tomaremos la venda y daremos 2 vueltas en la parte media del húmero. Cruzaremos de forma diagonal en dirección del radio. Asimismo, daremos 2 vueltas en el radio y de manera diagonal devolvemos la venda al húmero y repetimos este proceso hasta que la venda se acabe. Vendaje de rodilla. En el vendaje de rodilla colocaremos la venda en la parte final de la tibia con aproximación a la rótula y daremos 2 vueltas. Seguido de eso haremos un vendaje en 8 hacia arriba y en la parte del húmero daremos 2 vueltas y repetimos el proceso hasta que la venda se acabe. Vendaje de tobillo. En el vendaje de tobillo colocaremos la venda en la parte media de nuestras falanges y daremos vueltas hasta llegar al talón.
De ahí subiremos en diagonal y haremos unas vueltas en nuestra parte final de la tibia y peroné con aproximación a nuestro talón. De ahí bajaremos en forma diagonal cubriendo todo nuestro talón y repetimos el proceso, siempre y cuando mantengamos el tobillo a 90 grados. Para el vendaje de cabeza iniciaremos colocando la venda 1 en cualquier parte de nuestra cabeza y daremos 2 vueltas tapando nuestras orejas y frente. Al llegar hasta nuestro hueso occipital, tomaremos una segunda venda y desde la parte trasera la llevamos hasta la parte de adelante hacia la frente. Con la venda 2 hacemos una vuelta hasta llegar nuevamente al occipital y con la venda 1 la llevaremos hacia la parte de atrás hasta topar todo nuestro cráneo. Protocolo ATLS, generalidades. ¿Qué es? El ATLS es el apoyo vital avanzado en trauma, el cual establece un reconocimiento primario con resucitación simultánea, cuyo objetivo es la rápida evaluación y tratamiento de lesiones que amenazan la vida del paciente politraumatizado. Está constituido por preparación, revisión primaria o reanimación, revisión secundaria, reevaluación y tratamiento definitivo. En la preparación existe la fase prehospitalaria en la cual notificamos el traslado al hospital antes de que el paciente sea evacuado del sitio del evento, y en donde debemos verificar los signos vitales como el pulso, la respiración y la respuesta a estímulos neurológicos. También la fase hospitalaria, en la que se debe preparar el equipo como laringoscopio, tubos, soluciones de cristaloides y todo lo que sea necesario antes de que el paciente llegue. Se procede a la revisión primaria. Aquí se debe tomar en cuenta el mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. Luego debemos revisar la respiración y ventilación del paciente. Ahora procedemos a controlar la circulación con control de hemorragias. Luego, debemos examinar el déficit neurológico que consta de una evaluación mediante la escala de coma de Glasgow, la cual se clasifica en respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, tomando en cuenta si el paciente puede abrir los ojos, responder al dolor y si puede comunicarse.
Por último, examinamos la exposición y control ambiental en donde se retira la ropa del paciente para completar la exploración, evitando siempre la hipotermia. Una vez completada la revisión primaria, debemos revisar que las funciones vitales del paciente estén regresando a la normalidad. Comienza la revisión secundaria, que consta de una historia clínica con la siguiente memotecnia: amplia, A de alergias, M de medicamentos tomados habitualmente, P de patología previa o embarazo, LI de libaciones y últimos alimentos, A de ambiente y eventos relacionados al trauma. Y luego procedemos a realizar un examen de manera física. Aquí debemos evaluar al paciente de pies a cabeza. El examen físico sigue la secuencia de la cabeza, las estructuras maxilofaciales, columna cervical, el cuello, pecho, abdomen, pelvis, sistema músculo-esquelético y sistema neurológico. Por último, tomamos en cuenta el tratamiento definitivo en donde se considera si el paciente podría requerir de una atención más especializada y sea trasladado para recibir cuidados definitivos. Si el traumatismo es considerado grave, se debe tratar con carácter de urgencia para evitar mayores consecuencias y posibles daños irreversibles, con lo que el especialista puede indicar la cirugía para corregir las lesiones como un trauma de cráneo, un trauma cerrado de abdomen o un traumatismo espinal, entre otras. El tratamiento del paciente politraumatizado debe ser un proceso dinámico en el que es necesario reevaluar constantemente el estado del paciente y en función del mismo determinar el tratamiento adecuado. El traumatólogo tiene que conocer las relaciones existentes entre los diferentes sistemas orgánicos y valorar el impacto que puede provocar sobre estos pacientes una intervención quirúrgica. El control de daños ortopédico es el tratamiento de elección en pacientes inestables o en estado de extrema gravedad y tiene utilidad en pacientes en un estado límite y lesión torácica o craneal, mientras que la fijación precoz se reserva para pacientes estables. El traslado de pacientes. El traslado de pacientes son técnicas manuales y mecánicas que se realizan para trasladar a una víctima del sitio del accidente a un lugar seguro o a un servicio de urgencia, evitando así las lesiones se agraven. Las técnicas de traslado de arrastre se utilizan cuando existen peligros inminentes que se hace necesario salvar y trasladar a la víctima sin haber estabilizado previamente sus partes lesionadas. El arrastre simple consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos o por los pies con manta o por la misma ropa y se arrastra. El socorrista camina hacia atrás a un lugar seguro y este tipo de arrastre se debe hacerlo sobre suelos lisos. En este video podemos observar que el auxiliador se agachará y comenzará a alar al paciente por los pies hasta llegar a un lugar seguro. El arrastre de bombero. El arrastre de bombero, este arrastre se utiliza en casos de incendios. Consiste en llegar a la víctima arrastrándose por el piso. Se coloca a la víctima boca arriba y se les
atan las muñecas de sus manos con un pañuelo, correa, etc. Luego el socorrista se coloca sobre la víctima y pasará las manos del lesionado por encima de su cabeza, quedando colgado. Luego se moviliza gateando y arrastrando a la víctima a un lugar seguro. En este video podemos observar que al auxiliar, el paciente está consciente. El paciente coloca las manos encima de la cabeza del auxiliar para así poder arrastrarse a un lugar seguro. En este video el paciente es inconsciente. El auxiliar toma de las manos y amarra las muñecas con una bufanda en pañuelo para colocar las manos del paciente encima de su cabeza para así arrastrarla a un lugar seguro. El arrastre axilar consiste en que el socorrista debe tomar por detrás al lesionado con los brazos a través de las axilas y agarrándose de las manos para luego caminar hacia atrás. Esta técnica es útil para bajar o subir escaleras. Aquí podemos observar al auxiliar arrodillándose y tomándolo al paciente por detrás para así proceder a introducir sus manos por las axilas y así poder arrastrar al paciente a un lugar seguro. El arrastre de cangrejo es un tipo que es usado en lugares cerrados donde existe poco espacio para movilizarse. Comienza con el ingreso del lesionado por la cabeza. El lesionado debe estar boca arriba. El socorrista procederá a ubicar sus rodillas debajo de las axilas del lesionado, apoyando sobre sus muslos, utilizando las manos y los pies para moverse cada uno de ellas de su forma alternativa. El auxiliar procede a levantar al paciente por detrás, coloca sus rodillas y comienza a movilizarse los pies y manos alternativamente con el paciente. El auxiliar coge al paciente, lo sienta y lo acomoda introduciendo sus rodillas por las axilas para así poder movilizarla, alternando los pies y manos para llevar a un lugar seguro. Las técnicas de carga se utiliza cuando existe uno o pocos socorristas, cuando la víctima no presenta lesiones mayores o cuando requiere la evacuación rápida de un número de personas del lugar. La silla de dos manos. La silla de dos manos se utiliza en víctimas conscientes y que no pueden hacer uso de sus manos. ¿Cómo se hace? Los dos auxiliares se colocan en cuclillas a ambos lados de la víctima que estará sentada. Cada auxiliar pasa por su brazo más cercano por detrás de la espalda de la víctima, entrecruzándolos y agarrando un pliegue de la ropa del lado opuesto. Se levanta ligeramente a la víctima y se entrecruzan las manos, libres como se encuentra en la figura, determinando por levantar del todo a la víctima. Aquí se necesitan dos auxiliadoras que se tomarán de los antebrazos para poder formar la silla de dos manos y que así venga y se coloque el paciente para trasladarlo a un lugar seguro. Aquí en este video podemos observar que las dos auxiliadoras levantan al paciente ligeramente, colocan las manos detrás de las rodillas para así poder levantar y hacer el paciente trasladado a un lugar seguro. La silla de tres manos. La silla de tres manos se utiliza en víctimas conscientes con brazos útiles y lesionados. Importante en el miembro inferior. ¿Cómo se hace? Los auxiliares se colocan frente a ambos lados de la víctima. Se le indica que se rodee sus brazos los cuellos de los auxiliadores y que se alce un poco para poder formar una silla. El auxiliador más cercano al miembro lesionado sujeta a este con la mano del mismo lado que la lesión. El otro auxiliador agarra su muñeca izquierda con su mano derecha y busca con la mano libre la muñeca de la mano libre del compañero, y a su vez este asistirá a la muñeca libre del otro. Como podemos observar aquí, las dos auxiliadoras están haciendo el proceso de la silla de tres manos con una paciente y trasladarla a un lugar. La silla de cuatro manos se utiliza para víctimas conscientes que se pueden utilizar sus brazos y que no precisan de apoyo para sus miembros inferiores lesionados.
¿Cómo lo hace? Los auxiliadores se colocan frente a ambos lados de la víctima. Se le indica que rodee sus brazos de los cuellos de los auxiliadores y que se alce un poco para poder formar una silla. Cada auxiliador se coge su muñeca izquierda con su mano derecha. Ambos auxiliadores agarran la muñeca derecha de su compañero con la mano izquierda. Como aquí podemos observar a los auxiliadores, están haciendo de muñeca, llevan a la paciente a un lugar seguro. Pero también podemos realizarlo de antebrazos, como lo vemos en el video, llevando a la paciente de igual forma a un lugar seguro. Este traslado se lo hace si se dispone de una silla con respaldo. Se puede utilizar para trasladar a una persona sentada sobre ella. Es un método muy útil para subir y bajar escaleras que no sean totalmente verticales, transportando a la persona siempre mirando escaleras abajo. Como aquí observamos a dos auxiliadoras, la una cogiéndolo por la parte de atrás y la otra cogiendo la parte de adelante, introduciendo un pie en la silla y para poder así elevarse y llevar a la víctima a un lugar seguro. La carga de brazos sirve o se utiliza cuando no se puede realizar sillas con las manos para evitar pasos estrechos. Pueden ser peligrosos en víctimas con trastornos respiratorios. ¿Cómo se hace? Un auxiliador pasa los antebrazos por debajo de las axilas de la víctima, entrecruzados los dedos por delante del tórax y el otro agarra por los muslos tal y como se muestra en el video. Aquí podemos observar a dos auxiliadoras levantando a la paciente e introduciendo los brazos por las axilas para poder así llevarla a un lugar seguro. La muleta humana. La muleta humana es un método que se aplica en pacientes que no presentan lesiones serias y que pueden caminar por sí mismos. Puede ser ayudado si colocamos uno de sus brazos alrededor de nuestro cuello, pasando nuestro brazo libre alrededor de su cintura para lograr un soporte adicional. Este método puede ser llevado a cabo por uno o dos camilleros dependiendo la corpulencia de la víctima, la amplitud del lugar, etc. Aquí podemos observar que la paciente está inconsciente y las dos auxiliadoras elevan sus manos hacia el cuello de ellas para poder transportarla a un lugar. La carga de bombero es muy útil para desplazar a víctimas inconscientes siempre que el socorrista sea por lo menos tan corpulento como la víctima. Primero el socorrista se sitúa frente a la víctima, cogiéndola por las axilas y levantándola hasta ponerla de rodillas. Después del brazo izquierdo del socorrista pasará alrededor del muslo izquierdo de la víctima, cargando el peso de su tronco sobre la espalda del socorrista. Finalmente, el socorrista se levanta, se mantiene de pie y se desplaza a la víctima para que su peso quede bien equilibrado sobre los hombros del socorrista. Con su brazo izquierdo sujeta el antebrazo izquierdo de la víctima, quedando un brazo libre. Como aquí podemos observar al auxiliar al cargar a la paciente inconsciente para llevarla a un lugar o un sitio seguro. Gracias. Posiciones y traslados en camilla. El traslado debe realizarse teniendo en cuenta los medios adecuados de personas, dispositivos o elementos mecánicos. Para ello, es necesario elegir el método de traslado adecuado en función del tipo de lesión de las víctimas, el estado en que se encuentran o la disponibilidad de personas, dispositivos y elementos mecánicos. En este caso, vamos a hacer uso de los elementos mecánicos, los cuales son las camillas. Tenemos varios tipos de camilla. La camilla rígida, que es una camilla sólida y resistente, generalmente hecha de plástico o aluminio. Se utiliza para inmovilizar pacientes con posibles lesiones en la columna vertebral o en extremidades. Estas proporcionan una superficie firme para el traslado. Camilla plegable o de tipo tijera. Esta camilla plegable y portátil, generalmente construida con un marco de metal o aluminio, es ideal para situaciones en las que el espacio es limitado, como ambientes estrechos o terrenos difíciles, ya que se puede plegar para facilitar su transporte y almacenamiento. Camilla tipo scoop o cuchara. Consta de dos secciones, unidas por bisagras.
lo que permite abrir y cerrar la camilla alrededor del paciente. Camilla tipo lona. Esta camilla está hecha de material resistente y flexible, como lona o nylon. Es liviana y fácil de transportar, lo que la hace adecuada para situaciones de rescate en terrenos difíciles o para el transporte de pacientes aéreos. Camilla de transferencia o de cuchara rígida. Se compone de una lámina rígida en forma de cuchara que se desliza abajo del paciente, facilitando la transferencia de la cama a la camilla. Es útil para pacientes con movilidad limitada o aquellos que deben ser trasladados frecuentemente. Y por último, la camilla de playa o flotante. Esta camilla está diseñada para flotar en el agua y es utilizada para el rescate y traslado de pacientes en situaciones de ahogamiento o accidentes acuáticos. Debemos ser conscientes de que no siempre contaremos con ayuda de este tipo de camillas. Por ende, a continuación vamos a presentar un par de posiciones en las que podemos poner a la persona afectada mientras esperamos por ayuda de personal autorizado de salud o, en su caso, a una manera improvisada de una camilla. Posiciones para traslados de seguridad. Posición lateral de seguridad PLS. Es la postura estándar de espera y transporte para un accidentado inconsciente. Evita que la víctima se ahogue con su propio vómito. Evita también que la lengua obstruya las vías aéreas. ¿Cómo hacerlo? Arrodíllese a un costado de la víctima y estire hacia atrás el brazo más cercano a usted. A continuación, flexione por la rodilla la pierna más lejana. Tome al accidentado con una mano por el hombro y con la otra por la rodilla flexionada, tirando hacia usted con suavidad. Apoye en el suelo el brazo y la pierna sobre los que ha traccionado. Posición anti-shock y Trendelenburg. La posición Trendelenburg se aplica a pacientes en estado de shock o que hayan tenido gran pérdida de sangre, también en lipotimias. ¿Cómo hacerlo? Consiste en colocar al paciente con la cabeza más baja que las extremidades, consiguiendo riego sanguíneo a las partes vitales del organismo. Este se puede realizar con ayuda de un pequeño banco. ¿Cómo levantar a una persona? Es necesario saber que no se debe movilizar al afectado hasta que existan medios adecuados para hacerlo, o si solo es urgente al existir peligro. ¿Cómo hacerlo? Para este método se necesitan 2 o más personas, quienes se agacharán juntas con una pierna levantada y pasarán sus manos debajo del cuerpo del afectado, siempre cuidando su cabeza. Y al mismo tiempo se levantarán pegando hacia su pecho el cuerpo de... Improvisación de camillas. Se realiza por lo menos con 2 socorristas y se utiliza cuando la víctima presenta lesiones mayores, permitiendo un traslado horizontal de la persona con cierto grado de comodidad y seguridad al no producir daño. Improvisación con manta. Se toma una cobija, manta o frazada fuerte, se acuesta lesionado, colocándolo primero en posición de seguridad, como en los casos de arrastre con manta. Una vez colocada la persona lesionada sobre la manta o cobija que estemos utilizando, procedemos a enrollar los laterales de esta, para luego generar una pequeña tensión
y así hacer más segura nuestra camilla. Luego de esto, levantamos cuidadosamente el cuerpo. Improvisación con manta y largueros. Se utiliza una manta o cobija y 2 largueros que pueden ser tubos o palos fuertes. Una vez la persona esté colocada sobre la manta o cobija, colocaremos nuestros 2 largueros cerca de los brazos de la víctima. Luego, doblamos los lados de nuestra cobija sobre los largueros. Finalmente, para dar una mejor seguridad, enrollaremos un poco los largueros con la cobija para finalmente levantar el cuerpo del afectado. También podemos encontrar el traslado de pacientes de manera intrahospitalaria y extrahospitalaria. El traslado de pacientes, tanto intra como extrahospitalario, es una parte esencial del sistema de atención médica que garantiza la movilización segura y eficiente de personas que requieren atención médica especializada. El traslado intrahospitalario implica el movimiento de un paciente de un área a otra dentro del mismo centro médico u hospital. Los motivos para estos traslados pueden variar desde la necesidad de atención médica en una unidad especializada hasta la realización de procedimientos o diagnósticos terapéuticos específicos. El traslado extrahospitalario, en cambio, se refiere al movimiento de pacientes desde un lugar fuera del hospital o centro médico hasta la instalación de atención médica apropiada. Puede ser necesario en situaciones de emergencia, traslados programados o para recibir atención especializada en otro centro. Como conclusiones podemos sacar que el traslado de pacientes en primeros auxilios es una parte esencial de la atención médica de emergencia. Cuando una persona sufre una lesión o una enfermedad repentina, es fundamental brindarle atención inicial y en algunos casos trasladarla a un centro médico adecuado para recibir atención médica continua. Al trasladar un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las lesiones no aumentarán ni se les ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su recuperación, ya sea por movimientos innecesarios o transporte inadecuado. El movimiento será de acuerdo a la lesión y padecimiento, consciente o inconsciente, si coopera parcial o totalmente.